Bien, pues voy a presentarme. Yo me llamo David Sánchez y pertenezco al Departamento de Soporte Técnico de Artec, que es la empresa que desarrolla el programa TreeCalc. Entonces, habéis estado viendo ya ejemplos que os han mostrado pues, de estructuras ya calculadas, con los resultados y bueno, pues los planos de armado, los problemas que han ido surgiendo en cada momento y cómo se han ido solucionando. Entonces, lo que yo os quiero mostrar es en poco tiempo, en media hora o así, pues el proceso completo de cómo podríais definir la geometría, introducir las cargas, asignar las secciones. Vamos a calcular y a obtener los resultados. Entonces lo vamos a hacer para una estructura pequeña, para que el proceso de cálculo pues, no sea demasiado grande, pero esto mismo pues, lo podríais aplicar para estructuras de cualquier tamaño. Bien, voy a desactivar mi cámara ahora y así veis el programa a pantalla completa. Voy a desactivar también la vuestra. Vamos a ver. Por aquí. Aquí está. Así veis la pantalla del programa completa. Si os van surgiendo dudas, los que estáis conectados por videoconferencia podéis escribirlas en la zona derecha de la pantalla donde pone preguntas. Y los que estáis en la sala, pues me vais preguntando a través del micrófono o vemos las cuestiones al final también. Bien, pues lo primero que vamos a hacer entonces es definir la geometría. Para eso usaremos este menú geometría. Después asignaremos las cargas, asignaremos secciones y datos, calcularemos y obtendremos resultados. Hay que ir siguiendo normalmente el orden de los menús. Para definir la geometría, habéis comentado antes algunas posibilidades que hay, que sería, por ejemplo, importar archivos externos. Podríamos importar, por ejemplo, archivos de modelos BIM, y para ello pues está aquí la función modelo BIM abrir, que permitiría importar cualquier archivo en formato IFC. Voy a abrir alguno. Por ejemplo, en la carpeta del programa tenemos una subcarpeta que se llama ejemplos IFC. Y bueno, pues aquí hay varios modelos de edificios y podríamos abrir alguno de ellos. De este modo, la geometría no tendríamos que definirla en TreeCalc, sino que se podría recuperar si la habéis hecho con cualquier programa de modelado tridimensional. Los programas de este tipo, algunos los conoceréis más, otros menos, son por ejemplo Revit o Archicad, Allplan, Tecla, etcétera. Pues son programas que trabajan con modelos tridimensionales de estructuras. O bueno, modelos tridimensionales de edificios, porque el edificio puede incluir tanto la estructura como otros tipos de elementos que no sean estructurales. Entonces, de este modo, cuando se importa el archivo, pues ya tendríamos las posiciones de los ejes, las dimensiones de los elementos, etcétera. En este caso es una estructura de acero. Esa sería una opción. Sin embargo, la opción más habitual, la que se usa más hoy en día, digamos que en el 90% de los casos, lo que se suele hacer es importar un archivo en dos dimensiones. Un plano en 2D hecho con AutoCAD, por ejemplo, o algún programa similar. Entonces, eso se puede hacer con este icono que permite importar un archivo DWG y aquí pulsando el botón seleccionar. Entonces, bueno, pues aparte de DWG hay otros formatos, DXF, etcétera, pero son formatos en dos dimensiones. Entonces voy a abrir un archivo de ejemplo que incluimos en la carpeta varios, que sería este, que es una planta de un edificio. Aquí te pregunta en qué unidades de medida fue dibujado, que en este caso fue en metros. Pulsamos aceptar. Y de ese modo, pues lo veremos por aquí. Aquí está. Lo estamos viendo en perspectiva, pero lo podemos abatir para trabajar en planta. Entonces, bueno, pues me puedo acercar por aquí por alguna zona. Este tipo de dibujos se suelen organizar mediante capas, como sabéis. Entonces podemos pulsar el icono de capas y aquí elegir las que queremos usar, las que nos resulten más útiles para definir la geometría de la estructura. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar la capa de pilares y la capa de cerramientos y cambiarle el color a alguna de ellas. Por ejemplo, voy a poner los cerramientos con un color más claro. Este dibujo que he importado me va a servir como una referencia de fondo sobre la cual voy a ir definiendo la geometría de la estructura. Y entonces eso lo hago con el menú geometría, elemento por dos nudos o por varios nudos. Y por aquí pues voy seleccionando los distintos puntos. Así puedo ir dibujando las vigas y los pilares, voy marcando los puntos que me interesan. Y fijaos que a veces marco el punto en la esquina u otras veces en el centro del pilar. Todo depende de los puntos fijos que queramos mantener. Porque en el dibujo 2D que estoy recuperando,
pues estos pilares tienen una cierta dimensión, quizás de 25 por 25 o así, pero cuando yo calcule el tamaño aumentará posiblemente, y en ese caso el marcar el centro del pilar o la esquina me indica si ese incremento de sección se va a producir alrededor del eje o manteniendo una cara fija. Entonces, bueno, pues de ese modo lo que tenemos que marcar cuando importamos un dibujo de este tipo serían los puntos fijos. Voy a dibujar algunas barras más, algunos elementos más, por aquí. También hay funciones dentro del menú geometría que me permiten dibujar elementos nuevos sin tener en cuenta el dibujo de fondo, sino dibujando directamente con las funciones de Trical. Por ejemplo, un elemento perpendicular a otro por un punto. Puedo marcar, por ejemplo, esta viga y este pilar y así pues traza una viga perpendicular con un apoyo de una viga sobre otra. Entonces el dibujo de fondo se puede quitar o poner en cualquier momento. Con este icono podemos decidir cuándo lo queremos ver y cuándo no, porque nos sirve de referencia, de ayuda a la hora de definir la geometría, pero una vez que la tenemos ya definida, pues podemos desactivarlo. Entonces, de este modo, lo que estoy haciendo es dibujar en planta. He dibujado pues sobre el suelo, sobre la cota cero. Y lo que puedo hacer una vez que tengo esta planta dibujada sería subirla, que para eso hay una función muy cómoda, que es la función traslación, que está por aquí. Entonces, aquí elijo traslación. Aquí le tenemos que indicar el vector de traslación, hacia dónde queremos ir. Entonces, el eje vertical, el que figura aquí de color verde, es el eje Y. Y las unidades serían, en este caso, los centímetros. Entonces, bueno, pues puedo hacer una traslación, por ejemplo, hacia arriba. Para subir 3 metros esta planta, pues le pongo 300 centímetros. Y aquí en número de copias le puedo indicar cuántas copias quiero. Por ejemplo, 2 copias. Y pulso el botón traslación. Entonces selecciono los elementos que quiero trasladar y de ese modo pues podría repetir esa planta tipo varias veces para bueno, pues levantar ya un edificio tridimensional, ¿no? Veis que aquí me crea automáticamente un pilar por cada punto que yo hubiera marcado antes al irlo dibujando. Entonces algunos de ellos pues quizás me interesa eliminarlos. Entonces está la función geometría elemento eliminar y podría borrar por ejemplo este y este. Y también pues esta barra de la cimentación. Así pues se puede ir haciendo modificaciones en cada una de las plantas, ¿no? Y en la perspectiva puedo también añadir elementos nuevos. Por ejemplo, si quiero dibujar aquí una barra nueva de ese punto a este otro, pues lo puedo hacer. O si quiero unir estos dos tramos que han quedado separados, pues uso geometría, elemento, unir. Y seleccionaría por aquí los dos que quiera unir. Entonces, bueno, pues así tendría estas 3 plantas horizontales. Vamos a hacer también una paralela. Geometría paralela, bueno, elemento paralelo a una distancia. Si os fijáis, de momento estoy usando solo el menú geometría. Aquí le pongo, por ejemplo, 1,80 m paralela a esta viga y que vaya hacia allá. Entonces, de ese modo, pues puedo hacer aquí una viga que apoya sobre otras 2. Bien, y para hacer elementos inclinados no hay ningún problema, porque podemos usar la misma traslación que hemos usado antes para levantar varias plantas, podemos usarla para bajar, por ejemplo, esta viga, de este borde de aquí. Podría usar la misma función, nudo traslación, y aquí en vez de ponerle un valor positivo, pues le puedo poner, por ejemplo, menos 200 centímetros, sin copia. De ese modo lo que se va a producir es un desplazamiento. Entonces selecciono la viga que quiera y así pues voy haciendo elementos inclinados. Una de las ventajas importantes que tiene Trical frente a otros programas es la posibilidad de integrar dentro del mismo modelo elementos de hormigón y de acero. Entonces, bueno, pues supongamos, por ejemplo, que tenemos que hacer esta planta de hormigón armado y la de arriba, por ejemplo, con acero. Entonces se puede mezclar dentro del mismo modelo. Podría usar, por ejemplo, la función dividir barra o dividir elemento, que me permite dividir esta barra así en varias partes iguales. Y con la traslación que usábamos antes, pues subir, por ejemplo, 150 centímetros el punto central para hacer aquí pues alguna viga triangulada, ¿no? Vas dibujando así pues las barras que necesites. Y bueno, pues esto se puede hacer así en la perspectiva o si queremos situarnos en un alzado también, pues podemos ir cambiando los puntos de vista y hacerlo así en alzado, ¿no?
Aquí podría usar o bien con los menús o con los iconos que tengo por aquí por la derecha, pues dividir en n, es dividir en varias partes iguales, dividir en dos partes iguales, y aquí vas marcando pues las barras que quieres dividir, y luego o bien con el menú o bien con el icono, barra o elemento por dos nudos, y vas dibujando por aquí, pues por ejemplo, estos elementos, ¿no? Entonces se puede dibujar en alzado o en perspectiva o en la planta como hacíamos antes, ¿no? Y se puede ir girando así el modelo. Vamos a añadir algunos elementos nuevos por aquí para sujetar un poco esta zona. Y vamos a definir en esta lista que hay aquí los pórticos. Vamos a darle un nombre a cada pórtico. Entonces, bueno, pues aquí podemos usar la función definir para darle un nombre al pórtico 1, por ejemplo. Supongamos que va de aquí a aquí. Esto es opcional, pero sirve para poder ordenar mejor la estructura. Por ejemplo, el pórtico 2 de aquí a aquí y el pórtico 3 de aquí a aquí. Se puede marcar en cualquier cota, en cualquier altura, y si voy haciéndole doble clic a cada uno de ellos, pues me muestra cada pórtico, y se ve también el resto de la estructura en gris claro para que se vea la posición que tiene cada pórtico con respecto al total, con respecto a la estructura completa. Y también se pueden añadir otros planos inclinados. En esta lista de planos, aquí podemos usar la función definir y darle un nombre, inclinado, por ejemplo. Y marcando 3 puntos por aquí se puede añadir a la lista de planos. En esta lista figuran las cotas horizontales, 0, 300, 600 y los planos nuevos que yo quiera crear, inclinados o verticales. Por ejemplo, si quiero añadir aquí un nombre que lo llamo vertical, un plano vertical, y puedo marcar, por ejemplo, estos puntos. Y de ese modo pues ya lo tendría. Por ejemplo, pues para verlo abatido en alzado y dibujar dos barras nuevas que se me han olvidado antes. Elemento por dos nudos, dibujo por aquí pues esta barra y esta otra. Entonces, bueno, pues así iríamos definiendo la geometría. Como veis, si tenéis ya el modelo dibujado en 3D, es muy rápido importarlo, simplemente con la función importar modelo BIM. Pero si lo tenéis en 2D, pues también te puede servir de referencia. Como hemos hecho antes, pues en la cota 0 vas dibujando sobre el plano de AutoCAD, vas dibujando por dónde están los elementos estructurales y luego pues subiéndolo hacia las cotas de arriba o añadiendo elementos nuevos, se puede ir definiendo la geometría con total libertad, el tipo de geometría que necesitéis. No estáis limitados a trabajar siempre por plantas horizontales o otro tipo de límites o por pórticos, sino que puedes trabajar la geometría que necesites para cada estructura. Bien, si os van surgiendo dudas, escribidlas en la zona derecha y luego las vamos comentando y bueno, pues así que para que quede todo lo más claro posible. Bien, hasta el momento lo que tengo es un conjunto de barras o un conjunto de elementos que están unidos entre sí, pero están de momento flotando en el espacio, no están apoyados sobre el terreno. Entonces no se podría calcular todavía. Tenemos que definir los apoyos de la estructura. Esto se hace con geometría apoyos y podemos definir apoyos articulados, donde se impiden los 3 movimientos pero se permiten los 3 giros, o apoyos empotrados, donde tendríamos los 6 grados de libertad impedidos, o también podemos manualmente pues elegir, quiero impedir solo el movimiento en una dirección o uno de los giros, o también colocar apoyos que permitan un cierto movimiento, unos resortes, donde puedes definir la constante de resorte para que se puedan desplazar un poco algunos nudos. En este caso voy a poner empotrado, por ejemplo, y voy seleccionando los puntos que quiero empotrar o bien de uno en uno o mediante una ventana pues selecciono toda la cota inferior. Bien, y vamos a añadir a continuación otro tipo de elementos. Vamos a poner muros, vamos a añadir losas de distintos tipos, la cimentación, etcétera. Por ejemplo, para poner los muros sería geometría, tabiques resistentes, introducir, y vas marcando por aquí por dónde lo quieres crear. Entonces, bueno, pues le das por aquí un nombre, por ejemplo, el muro M1, entre qué dos cotas se encuentra,
Por aquí eliges el material. Con TCAD se pueden calcular muros que pueden ser de hormigón armado o muros de ladrillo o de bloques de hormigón o de otros materiales. Vamos a elegir, por ejemplo, hormigón armado y aquí eliges el espesor. Por ejemplo, supongamos 30 centímetros. Y luego la cimentación, la fundación de este muro va a ser una zapata lineal y le podemos indicar aquí que su longitud sea un poco mayor, por ejemplo 50 centímetros más por cada lado. Entonces aquí tenemos la longitud del muro y la zapata que es un poco más larga. Entonces esta barra que ha quedado aquí dentro se tendría que eliminar. Si no lo hacemos, al intentar calcular el programa nos avisará, pero lo suyo sería eliminarla ya de antemano. Está el muro, pero la barra que teníamos en ese punto pues ya no sería necesaria. Para otras zonas, pues podemos verlo en planta y podemos introducir, por ejemplo, unas zapatas aisladas, geometría, zapatas, introducir aislada, por ejemplo, para estos 4 de aquí o para estos 2 de aquí. Vas indicando por dónde quieres las zapatas aisladas y también se pueden usar zapatas combinadas que servirán para apoyar 2 pilares, por ejemplo, una de aquí a aquí. En ese caso voy a eliminar también esta barra. Otra de las tipologías que permite calcular el programa serían cabezales y pilotes. Entonces podríamos entrar aquí en cabezales y pilotes, introducir, y podemos elegir el número de pilotes, por ejemplo 3, y se lo aplicamos a este punto. Normalmente en la misma estructura no sería habitual mezclar zapatas aisladas con pilotes, ¿no? Porque si el terreno es bueno en superficie, haríamos todo con zapatas aisladas. O si tenemos que profundizar, profundizaríamos para todo el edificio. Pero bueno, nos puede servir para hacer un ejemplo y que veáis distintas tipologías que podáis usar habitualmente. Y también las riostras se pueden definir. Las convierto con esta función, las convierto así a color rojo, que significa que son vigas riostras. Bueno, pues esto en cuanto a la cota inferior. Tengo las zapatas aisladas, combinadas, la zapata lineal del muro y el cabezal con los 3 pilotes. Vámonos a las cotas más altas, vamos a la cota siguiente. Entonces puedo activar aquí la cota 300 y puedo introducir forjados de distintos tipos, losas de distintos tipos. Hemos estado viendo antes pues las tipologías diferentes que se podían calcular. Nos enseñaban pues modelos con estructuras con losa bidireccional aligerada, con casetones perdidos, casetones aligerados o losas macizas, con vigas. Se pueden mezclar todas ellas y bueno, pues vamos a introducir alguna de cada tipo. Por ejemplo, en este caso voy a poner una losa bidireccional aligerada. Entonces elijo geometría, reticular o losas, introducir reticular. Y por aquí le damos un nombre, por ejemplo, losa 1, L1. Aquí le ponemos las cargas. Las unidades de medida se pueden cambiar en las opciones del programa. Se pueden usar kilonewton o kilogramos. En este caso lo tengo en kilonewton. Entonces le pongo, aparte del peso propio de la losa, que el programa lo tiene en cuenta automáticamente, le voy a poner una carga permanente de 0,5 kilonewton por metro cuadrado, que serían 50 kilogramos por metro cuadrado, y una sobrecarga de 3 kilonewton, que serían 300 kilogramos por metro cuadrado. Y luego además el programa le sumará lo que pesa la propia losa, ¿no? Bien, y en las vigas perimetrales, ahora veremos cómo algunas de estas las podemos eliminar. Todas estas interiores pues podemos eliminar las que queramos, pero en el perímetro sí me va a poner una viga perimetral y aquí puedo elegir la sección que quiera. Voy a ponerla, por ejemplo, de 30 por 30 y pulsando el botón buscar puedo elegir aquí distintas fichas de distintos tipos de forjados. Algunos son recuperables, otros son perdidos, etcétera, con distintas dimensiones. Luego os enseñaré cómo se puede uno mismo crear sus propias fichas. Vamos a elegir, por ejemplo, esta de 25 más 5. Sería 25 el canto aligerado y 5 la losa superior. Bien, pues aquí pulso introducir y voy dibujando el polígono por donde quiero definir esta losa. Vamos a dibujar toda la zona. Y la dirección de los nervios. Entonces marcas una dirección, por ejemplo, de aquí a aquí, y el programa te coloca automáticamente también la dirección perpendicular, ¿no?
y te define por aquí el tamaño de los ábacos, que en este caso veis que en algunos casos aparecen hasta cumplir con el casetón completo, pero en otras veces coloca para que cubra 1/3 del casetón o 2/3. Eso se puede elegir en las opciones. Voy a hacer un hueco aquí, geometría, reticular o losa, hueco, y dibujo por aquí la posición del hueco. Entonces, tener esas líneas que había dibujado anteriormente, pues me resulta muy útil para poderlo utilizar. Pero luego estas vigas, si quisiera mantenerlas, lo puedo hacer. Y si no, las elimino. Con geometría, elemento, eliminar. Puedo eliminar esta viga si quiero, puedo eliminar esta. Ya digo que se podrían mantener o eliminarlas. Yo lo que suelo hacer es eliminarlas, calcular con el forjado reticular apoyado directamente sobre los pilares, y en caso de que en alguna zona hubiera un esfuerzo demasiado alto, pues ya podríamos introducir una viga de refuerzo o incluso con un canto mayor o así. Pero de momento vamos a probar solamente a ver si cumple con ese forjado apoyado directamente sobre los pilares. Voy a irme a otra planta, voy a activar, por ejemplo, el forjado o el plano inclinado que habíamos definido antes. Vamos a verlo en perspectiva para que veáis que es un plano inclinado, ¿no? Aquí lo estáis viendo. Y en este caso voy a utilizar otra tipología. Voy a poner un forjado unidireccional de viguetas y bovedillas. Entonces, bueno, pues aquí le doy un nombre, forjado F2. Le pongo las cargas, voy a ponerle, por ejemplo, si está en la cubierta, pues 0,5 más 1. Y por aquí elijo algún forjado unidireccional. Pueden ser forjados con viguetas pretensadas, por ejemplo, para que veáis aquí pues una imagen del tipo de forjado que estoy hablando. Puede ser con nervios simples o dobles, o podrían ser también pues de otros tipos, por ejemplo, con viguetas metálicas, sería otra posibilidad. O también por aquí están los forjados mixtos, que en este caso es una chapa inferior que sirve como encofrado perdido y también como colaborante para resistir las tracciones en la cara inferior del forjado. Y otro tipo sería una loseta alivianada, que tiene estos huecos interiores y sería unidireccional. Se puede colocar encima una capa de hormigón vertido en obra o sin ella. A veces se coloca sin esa capa, ¿no? Puedes tener con capa de compresión o sin ella. Bueno, pues voy a elegir, por ejemplo, uno de vigueta y bovedilla. Por ejemplo, uno de canto 30. Y dibujo por aquí el polígono por donde está ese forjado. Hay que marcar siempre el polígono y la dirección. Bien, pues vamos a calcular con estos dos forjados para que veáis las dos tipologías, el reticular y el unidireccional. Vamos a introducir algunas cargas adicionales. Cuando yo he creado antes el forjado, en toda la superficie ya le hemos puesto una carga superficial con los valores que hemos comentado antes, pero adicionalmente se puede añadir alguna carga, que para eso lo podemos hacer con el menú cargas o con los iconos. Voy a activar los iconos de cargas, están por aquí. Voy a dejarlos en esta posición. A ver, aquí. Y podríamos añadir, por ejemplo, una carga lineal en un plano. Supongamos, por ejemplo, si activo de nuevo el dibujo de AutoCAD, que lo vemos por aquí. Bueno, estoy haciendo solo media planta. Pero supongamos, por ejemplo, que quiero añadir una carga lineal que siga la línea de esta línea azul de mi dibujo de AutoCAD, ¿no? Entonces podría usar este icono, carga lineal en plano, y le pongo el valor de la carga. Por ejemplo, 7 kN por metro lineal, el peso de un cerramiento o de un muro más importante o lo que sea, y marco de un punto a otro por donde lo necesito. O por ejemplo una carga superficial en esta zona, que va a tener aquí pues una cierta maquinaria o algún elemento más pesado, pues se podría hacer con este icono, carga superficial en plano. Le pones aquí el valor de la carga, vamos a suponer por ejemplo que aparte de la carga general de toda la losa, pues le queremos sumar 2 kN más por metro cuadrado. Y bueno, pues vas dibujando el polígono siguiendo pues el dibujo de AutoCAD que tuvieras, ¿no? Por ejemplo, lo voy a dibujar hasta aquí.
Ahí se me ha escapado una esquina. Voy a darle a deshacer porque quería cerrar este recinto. Sería introducir y voy marcando por aquí las esquinas que necesite. Esta de aquí. Bueno, vamos a dejarlo con esa superficie. Entonces, como veis, os podéis basar en los elementos del dibujo de fondo. Si lo activamos, si lo desactivo ahora, pues podría añadir otra carga también pues en alguna zona dibujándolo así a mano, ¿no? Ponerle, por ejemplo, pues una carga que vaya de aquí a aquí. O, por ejemplo, pues lo más habitual sería ponerle esas cargas en los perímetros. En ese caso, con que marques en la línea del perímetro, pues ya te coloca la carga que podría ser de los tabiques de cerramiento que vayamos a apoyar en el borde de esta losa aligerada, ¿no? Bien, vamos a ver otros tipos de cargas. Dentro del menú cargas, aquí en opciones, podemos activar carga de viento y carga de sismo. Entonces, si activamos la carga de viento, lo que tendríamos que hacer es, mediante este icono, elegir pues las opciones de viento, en qué zona se va a construir el edificio, si queremos considerar las 4 direcciones de viento o solamente alguna de ellas, y con el botón datos, por aquí podemos elegir con el mapa pues en qué zona vamos a construir. Por ejemplo, pues supongamos que nos vamos a Tierra del Fuego, serían 40 metros por segundo, aquí lo ponemos, 40 metros por segundo, ese es el mapa de la norma. Y luego por aquí pues los coeficientes de presión y de succión, etcétera. Entonces, bueno, pues esto sería el coeficiente de presión o succión general, vamos a poner 0,8. Y el de presión y succión interior sería para cuando el edificio queda abierto o quedan algunas zonas de huecos muy grandes. Normalmente, si no, se suele dejar en 0. Luego la altura a considerar, etcétera. Estos datos, pues ya sabéis que influyen en que el valor de la carga de viento sea mayor o menor, en función de las tablas de la norma, el tipo de edificio, si es normal o de especial importancia y si el terreno es más llano o menos llano. Entonces, de ese modo, pues ya se tendrían en cuenta esos datos a la hora de calcular la carga de viento. Y con el sismo hay otro icono similar, que es este de aquí, carga de sismo, donde eliges la ductilidad que vayas a utilizar, el coeficiente de amortiguación, el uso del edificio, si es de interés, si es normal, etcétera, el tipo de terreno, si es intermedio o blando. Con estos datos la carga sísmica va a ser mayor o menor. Zona de peligrosidad moderada, aquí está el mapa también pues con las distintas zonas y eliges la peligrosidad dependiendo del área donde se vaya a construir el edificio. Bien, entonces, aparte de las cargas gravitatorias, el programa tiene en cuenta, ya habéis visto, según la normativa, pues las cargas de viento y de sismo también a considerar. En este caso, para que tarde menos el cálculo, las voy a desactivar. Sobre todo el sismo tarda más, el viento sí lo puedo dejar. Bien, y nos faltaría introducir algún tipo más de carga. Este icono me permite introducir cargas de terreno. Entonces le puedo poner aquí hasta qué cota llega el terreno, por ejemplo hasta 200 centímetros, y aquí indicarle qué tipo de terreno. Hay una base de datos con terrenos habituales que hemos introducido en el programa, por si no tenéis datos exactos del estudio geotécnico de la parcela. Y bueno, pues podríamos elegir alguno de estos terrenos estándar y luego si queremos modificar alguno de los datos que sí conozcamos. Entonces, de ese modo, si elegimos la cara que va a soportar ese empuje y pulsamos el botón introducir, pues el muro ya recibiría también ese empuje de tierras. Así se podrían introducir tanto presiones de terreno como de fluido. Bien, pues vamos a asignarle a continuación con el menú secciones y datos unas secciones, un tipo de perfil a cada elemento. Entonces hay una base de datos con tipos de perfiles definidos, con los perfiles estándar, que se puede ampliar. Aparte de los que vais a ver a continuación, podríais crear perfiles nuevos. Entonces hay un grupo, por ejemplo, pues de perfiles de acero, que pueden ser pues vamos a ver, por ejemplo, los perfiles laminados,
bueno, pues perfiles en doble T o en U, en L, distintos catálogos, ¿no? De distintas zonas, los de la ISC o los de HMSA, etcétera. Bueno, hay distintos, el IAS, por aquí estaría, pues los perfiles habituales. Luego hay perfiles de aluminio, que también se puede calcular aluminio con TreeCalc, o perfiles de hormigón rectangular o circular o en T, y secciones de madera. Esos son los 4 materiales que se pueden calcular con TreeCalc: acero, hormigón, aluminio y madera. Y dentro de la misma estructura puedes ir mezclando los materiales. Por ejemplo, yo voy a elegir hormigón de 30 por 30. Se lo voy a asignar, por ejemplo, pues a toda esta zona de aquí. Y vamos a asignárselo también a esta zona de aquí. Ahí veis los nombres de las secciones que van apareciendo. Voy a quitar el dibujo de las cargas para que se vea mejor. Y bueno, pues se lo puedes ir asignando así a cada elemento de uno en uno o mediante ventanas, ¿no? Vamos a asignarle a continuación a esta zona de aquí elementos de acero. Entonces, bueno, pues pulso el botón buscar y por aquí en acero laminados simples vamos a elegir, por ejemplo, unos perfiles, por ejemplo, en un H, por ejemplo, de este tamaño. Entonces, bueno, pues se lo vas asignando así a los pilares o a las vigas. Le voy a poner pues unos perfiles en I. Por ejemplo, vamos a elegir los de la ISC, pues este tipo de perfil. Por aquí están distintos cantos y anchos. Ya os comentaba antes que esta base de datos es ampliable, se pueden modificar y ampliar los perfiles que se necesiten y se pueden seleccionar así de uno en uno o mediante ventana, pues aplicárselo a las barras que queramos. Bien, pues con esto que hemos definido, con la geometría, las cargas y estos perfiles que le acabo de asignar, ya podemos hacer el cálculo para ver si nos da bien con estos tamaños o si alguno de los elementos lo tenemos que aumentar. Antes de calcular hay que usar esta función que se llama chequear, que arregla algunas cosas que puedan tener problemas y que también pues, nos indica si algún elemento es necesario modificarlo. Perdonadme un segundo. Un momentito. Sí, un segundo, que ya estoy de nuevo con vosotros. Bien, vamos a ver. Bien, sí, vamos a continuar entonces y uso la función chequear. Por aquí, geometría, chequear, y por aquí se hace el chequeo y me dice algunos errores que ha encontrado. Entonces, por ejemplo, cuando hemos hecho copias de elementos a distintas plantas, etcétera, bueno, pues algunos nudos se han quedado sin utilizar, entonces los elimina automáticamente y se quedan también algunos elementos libres. Me pide que solicite renumerar. Eso se refiere a la numeración de los elementos. Si teníamos, por ejemplo, 100 elementos y elimino el 15, 16 y 17, pues ese hueco en la numeración no se puede quedar y me pide que use la función renumerar o reordenar. Entonces, de ese modo, pues ya sí debería poder calcular. Vamos al menú cálculo. Aquí en materiales elegimos el tipo de hormigón que queramos usar, el H25, por ejemplo, el tipo de acero corrugado, ADN 500, el tipo de acero estructural, pues el F24. Se puede elegir cualquiera de los materiales tipificados en la normativa o si eliges otros, también le podrías poner tú a mano la resistencia característica que quisieras. Pero vamos a elegir alguno de los materiales estándar. Y vamos a utilizar la función cálculo automático.
Entonces, aquí tenéis dos opciones. Si hacéis el cálculo una sola vez, me va a decir si cumple con estos tamaños, o si activo el cálculo automático recurrente, lo que hace es que va repitiendo el cálculo y aumentando las dimensiones de aquellos elementos que fallan. Me dice que alguna barra está todavía sin predimensionar. Vamos a ver cuál es. Hasta que todas las barras no tienen una sección, pues no se puede calcular. Entonces aquí me dice en el chequeo que hay 3 elementos sin predimensionar. Se pueden localizar con este icono. Entonces son estas 3 vigas que se me ha olvidado. Y desde el propio listado de errores se les puede asignar un predimensionado con este icono. Entonces podemos capturar, por ejemplo, la sección que le he aplicado a esta barra y asignársela a esos 3 elementos. Entonces ya sí se podría realizar el cálculo. Bien, pues lo primero que hace el programa es realizar el cálculo de los desplazamientos de todos los nudos de la estructura. A partir de ellos calcula, pues mediante método matricial, los esfuerzos de cada elemento. En este cálculo de esfuerzos, una prestación muy importante que tiene Tricalc es que se puede realizar el cálculo en segundo orden. Con el método pdelta se pueden ir averiguando los desplazamientos de los nudos, qué momentos extra generan. De ese modo, si tenemos un edificio con muchas alturas, pues el hecho de que la fuerza de viento haga que los nudos se desplacen, un valor delta, pues hace que las cargas queden desplazadas y generen un momento pdelta, ¿no? Entonces, ese método de cálculo de segundo orden lo utiliza Tricalc y es un sistema muy avanzado que se puede utilizar desde hace pocos años gracias a la gran velocidad de los ordenadores que está viendo, ¿no? Entonces se ha hecho el cálculo de esfuerzos, se han calculado las armaduras de todos los elementos de hormigón, se han calculado los elementos de acero y ahora está calculando el armado de la losa. Y yo creo que ya le queda poco para calcular. Calcular las zapatas y poco más. Esto ya es lo último que va a hacer. Calcula la tabla de fabricación y la almacena, que esta es una tabla donde se van a indicar todos los redondos de acero corrugado, todas las armaduras del hormigón, con todas sus longitudes, sus dobleces, etcétera, para poder preparar la fabricación. Entonces, como veis, en un momento, en media hora o así, una estructura pequeña, pues la estamos calculando de principio a fin. Defines la geometría, introduces las cargas, etcétera. Bueno, esto vamos a ver por qué me ha pasado. Normalmente no suele haber problemas de este tipo. Ya los que conocéis el programa, pues sabéis que es bastante estable, que no se suelen producir este tipo de problemas. Pero bueno, como ha sido al final del cálculo, yo creo que el cálculo sí lo ha terminado y vamos a poder ver los resultados. Bien, entonces, una vez que está calculada la estructura, podemos utilizar el menú resultados. Aquí hay varios tipos de resultados. Por ejemplo, informes, documentación escrita, por ejemplo, el de comprobación de acero, pues me puede ir indicando para los elementos que yo seleccione, pues si han cumplido o no y con qué porcentajes y qué comprobaciones se han realizado. Este tipo de informes se generan en formato PDF para utilizarlos con Adobe Reader, por ejemplo, o en formato docx, que es el que yo tengo seleccionado ahora en las opciones. Entonces, los informes se generan en documentos de Word mediante tablas y cabeceras, tipos de letra, etcétera, y bueno, pues tienen buena apariencia. Por aquí vemos que, por ejemplo, para la viga 48, pues me está diciendo qué tipo de acero estoy usando, los datos del pandeo, los datos de la esbeltez, de las flechas instantáneas y totales, la compresión, momento en X, los esfuerzos a los que está sometido y cada una de las comprobaciones numéricas que se han realizado. Entonces, si fuéramos comprobando manualmente este elemento, podríamos ir obteniendo pues estos resultados parciales para poderlos chequear o para demostrarlos ante terceros. Se realiza también la comprobación con fuego según la normativa y bueno, pues se indica por aquí también el porcentaje de aprovechamiento que tiene con respecto al fuego. Una comprobación normal y una comprobación con fuego. Bien, eso en cuanto a listados, sirve un poco como ejemplo. Hay muchos informes de mucho tipo por aquí, informes, listados, etcétera. Luego, en cuanto a gráficas, pues podemos ver, por ejemplo, una gráfica de desplazamientos.
Estas gráficas se pueden mostrar más ampliadas o reducidas con la función ayudas escalas. Entonces, si en vez de multiplicar por 10, multiplico por 200, por ejemplo, pues se apreciarán más los movimientos de la estructura. Veis que aquí pues se está moviendo hacia la derecha toda la estructura debido al efecto pues de esta losa inclinada que tenemos por aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se ve la deformación que tiene la estructura. La deformación máxima se muestra en color rojo y en este caso son 0,7 centímetros, o sea que no es importante, pero es la deformación que se ha utilizado para calcular estos esfuerzos. Luego pues están las típicas gráficas habituales pues de flectores, cortantes, etcétera. Por ejemplo, si activo el pórtico 1, vamos a verlo abatido y quito este dibujo, pues aquí podría pedir la gráfica de flexores. Por aquí estaría, ¿no? Las vigas de arriba pues están en la otra dirección funcionando. Bien, y los resultados más importantes serían por aquí los planos de armado. Si pido lo que llamamos el croquis, por ejemplo, de la cota 300, pues por aquí me va mostrando las armaduras que hay en cada una de las zonas, cada uno de los nervios, pues qué armado tiene. Entonces tendríamos 471 más un doblez de 19 en el extremo, una varilla de 12 milímetros, ¿no? Y bueno, pues así para cada uno de los nervios. Si nos vamos al plano inclinado, pues aquí tenemos este armado del forjado unidireccional. Entonces aquí en el centro del vano te pone el momento flector, negativo, positivo y negativo, los dos cortantes, el tipo de vigueta que estamos usando y por aquí los negativos. 10 viguetas con un redondo del 10 en cada una de ellas, con estas longitudes. Y luego las que van siendo más cortas, pues con estas dimensiones cada vez menores, ¿no? Y el último resultado que os voy a mostrar, bueno, vamos a ver dos más, que serían las mediciones. Por aquí está la función medición general, que esto te genera un informe con todas las cantidades de materiales que se van a utilizar para esta estructura. Bueno, hay algunas que no se han calculado, que no han cumplido con esas dimensiones. Esas no se incluyen en las mediciones, pero el resto pues sí se va a generar en este documento de Word. Entonces aquí te va indicando para cada elemento su tamaño y los metros cúbicos de hormigón y el importe. En este caso está dándomelo en euros, pero la unidad monetaria se puede elegir aquí en este botón monedas y puedes seleccionar la unidad monetaria que se quiera, ¿no? Entonces, a partir de estos precios unitarios, en el informe se van poniendo las cantidades de cada material y sus importes. Me lo va dando así detallado para cada pórtico. Como les di un nombre, pórtico 1, 2 y 3, pues así me sale más ordenado. Y luego también pues el resto de elementos, también la cimentación, las barras de acero laminado, etcétera. Pues el tipo, la longitud, el peso. Y el dato más importante pues aparece en las últimas páginas, que sería el total, ¿no? En la última página, vamos a verlo por aquí, me voy al final. Aquí tenemos el total de fundación, total de unidireccionales, total de losa nervurada, etcétera, para si vamos haciendo varias pruebas con distintas geometrías o con distintos estados de cargas, pues ver los valores totales para ver cuál nos sale más económico. Aquí están también pues los ladrillos cerámicos o los casetones aligerantes de la losa unidireccional o nervurada. Bien, y lo último que os quería enseñar es la fabricación, la tabla global de fabricación, que aquí me muestra en una tabla pues el detalle de las armaduras y también del hormigón que vamos a necesitar. Porque en el otro informe estábamos viendo los totales de cada planta o los totales de cada pórtico. En este caso ya te va indicando, por ejemplo, en el armado inferior, pues tengo un redondo del 12 con esta longitud, o tengo 127 redondos de 6 milímetros con estas longitudes, y por aquí te va indicando lo que pesan y cuántos centímetros en total son, y el tipo de acero. Entonces esto es muy útil para poder ir ya preparando la fabricación de las armaduras. Y por aquí abajo te da también el hormigón, los metros cúbicos que tiene cada columna o cada viga, y el acero estructural. Entonces, bueno, pues de ese modo tenéis esta tabla que se puede imprimir directamente o se podría también exportar a Excel para si se la tenemos que mandar a la empresa que nos vaya a suministrar el material.
Bien, pues esto es así una vista rápida. Hemos ido rápido, pero veis que en un momento pues hemos calculado una estructura así con distintas tipologías para que veáis que bueno pues no es complicado. Es bueno utilizar de cada menú dos o tres funciones principales y, bueno pues se puede calcular una estructura así rápidamente. Bien, pues os paso de nuevo la vista de la pantalla y la cámara para que continuéis con otros temas.